Pedro y Rosa son una pareja de policías que viven con su pequeña hija Sofía. Un día, después de una discusión, Pedro decide terminar su relación con Rosa y se marcha de la casa para no regresar. Unos días después, los restos carbonizados de Pedro son encontrados en el maletero de su coche en el embalse de Foix, una zona apartada. Una detective llamada Esther Barona resolverá el caso del asesinato de Pedro, y Rosa le habla sobre lo que sucedió el día que vio a Pedro por última vez. Luego, en otro de los interrogatorios, Rosa le dice a Esther que sospecha que detrás del asesinato de Pedro está Javier, también conocido como Javi, exmarido de Rosa y padre de Sofía, que es agente de los Mossos de Escuadra. Inicialmente, la detective le cree e intenta encontrar pruebas contra Javi. Más adelante, en otra ocasión, Rosa le dice a la detective que tuvo una discusión con Pedro el 2 de mayo. Pedro respondió a sus mensajes más tarde, pero no supo más de él después de eso. La ubicación del teléfono de Pedro muestra que estaba cerca de la casa de Javi la noche en que lo mataron. Sin embargo, luego de investigar, la detective se entera de que Javi estaba trabajando esa noche y que no estaba en casa. Durante el transcurso de la investigación, Esther llega a conocer el pasado de Rosa, lo que le hace creer que Rosa no ha sido honesta con ella. Rosa estaba saliendo con Javi cuando se convirtió en policía. Ella lo engañó con un oficial superior, quien luego envió una fotografía íntima de ella a Javi y a toda la comisaría. El oficial nunca fue castigado y Rosa tuvo que cambiar de distrito. Javi rompió con Rosa, pero volvieron a estar juntos cuando Rosa le pidió disculpas. Luego se casaron y tuvieron una hija. Sin embargo, Rosa comenzó a engañarlo con su compañero de patrulla, Albert, y todos en su comisaría lo sabían. Además, también tuvo un romance con Pedro, quien ya estaba casado y tenía un hijo. Con el tiempo, Javi empezó a sospechar de Rosa y finalmente la dejó para estar con su nueva novia. Por este motivo, Javi y Rosa se encuentran ahora en medio de una batalla legal por la custodia de Sofía. La detective interroga a Javi, y este le cuenta la relación de Rosa con Albert. Rosa dice que su romance con Albert no significó nada para ninguno de los dos, pero sus otros compañeros de trabajo no están de acuerdo. Esto lleva a Esther a dudar de Rosa, ya que sigue intentando ocultarle cosas y queriendo implicar a Javi. Además, Rosa es la única persona que había visto a Pedro el 2 de mayo. Los demás que recibieron mensajes suyos ese día, le dicen a Esther que creen que los mensajes no fueron enviados por Pedro. Esto hace que Esther se pregunte si Pedro estaba vivo el 2 de mayo. Para protegerse, Rosa convence a sus padres de mentirle a la detective Esther acerca de haber visto a Pedro el 2 de mayo. Sin embargo, cuando Esther descubre que los teléfonos de Albert, Rosa y Pedro muestran que los tres estaban en la casa de Rosa en las primeras horas del 2 de mayo, vuelve a preguntar a sus padres. Esta vez, la madre de Rosa no miente y se derrumba. Esther ahora sabe que Rosa hizo mentir a sus padres acerca de haber visto a Pedro vivo el 2 de mayo, y que fueron Rosa y Albert quienes mataron a Pedro. Esto lleva a que arresten a Rosa y Albert. Resulta que Pedro dejó a su esposa para estar con Rosa, luego se mudó con ella, pero Rosa no terminó su romance con Albert, quien estaba cada vez más celoso de Pedro. Cuando Albert le envió a Pedro una captura de pantalla de sus mensajes y los de Rosa, Pedro la dejó. Sin embargo, volvió a mudarse con ella cuando Rosa le declaró su amor en las redes sociales. Pedro le pidió que se casara con él y ella dijo que sí. Incluso quería tener un hijo con ella. Sin embargo, su relación era muy tóxica y Rosa quería que terminara, así que lo mató con Albert. Final explicado. ¿Qué le dicen Rosa y Albert al tribunal? Después de ser arrestada, Rosa les dice a sus padres y a su abogado que fue Albert quien mató a Pedro. Les cuenta que él llegó a su casa con un hacha y asesinó a Pedro. Rosa afirma que mintió a la policía y no se lo contó a nadie porque tenía miedo de que Albert pudiera lastimarla a ella o a su hija. Cuando Albert se entera de que Rosa lo acusa de asesinato y se presenta a sí misma como una víctima, afirma que Rosa estaba tan desesperada por terminar su relación con Pedro, que lo mató y le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Según Albert, ocultar el crimen de Rosa es el único delito que ha cometido. 3 años después, se lleva a cabo el juicio. Rosa y Albert se culpan mutuamente. Sin embargo, hay pruebas suficientes para demostrar que ambos mienten. Además, Sofía les había contado a Javi y a su novia que había visto a su madre cubierta de sangre el día de la muerte de Pedro. Luego está el amigo de Albert, Juanjo, quien le dice al tribunal que antes de la muerte de Pedro, Albert le había preguntado cómo matar a alguien y no ser atrapado. El método que él le había contado a Albert fue el método que se utilizó para deshacerse del cuerpo de Pedro. ¿Quién mató a Pedro?
Dado que los testimonios de Albert y Rosa no son fiables, se le pide a Esther que cuente al tribunal lo que sucedió el día en que murió Pedro. Esther tiene pruebas que sugieren que Rosa y Albert habían planeado juntos el asesinato. Ese día, Rosa fue a casa de sus padres con Pedro y Sofía. Al regresar a casa, tuvieron una fuerte discusión, por lo cual Rosa llamó a Albert y le dijo que quería matar a su novio esa misma noche. Albert había comprado un teléfono y un número nuevo para llevarlos a la casa de Rosa el día que se suponía que matarían a Pedro, pero accidentalmente tomó su propio teléfono, lo que llevó a la policía a descubrir que Rosa, Albert y Pedro estaban en la casa de Rosa el día del asesinato. Rosa puso a dormir a su hija y drogó a Pedro, luego lo envió al sótano a poner trampas para ratas y se quedó dormido allí. La detective cree que Pedro fue asesinado con un objeto contundente, ya que su sangre fue encontrada en la bombilla del sótano y en el piso. Al día siguiente, Rosa envió a su hija a casa de sus padres. Luego envió mensajes a varias personas desde el teléfono de Pedro, y por la noche, Albert y ella llevaron su teléfono a casa de Javi para incriminarlo en el asesinato. Luego llevaron el cuerpo de Pedro al embalse de Foix, lo metieron en el maletero de su coche y le prendieron fuego. Rosa y Albert pintaron juntos el sótano para ocultar la sangre en las paredes. Sofía, la pequeña hija de Rosa, no solo había oído cómo asesinaban a Pedro, sino que también había sido testigo de cómo su madre y Albert se deshacían de las pruebas unos días después. ¿Rosa y Albert son declarados culpables? Tras escuchar la declaración de Esther, el jurado declara a Rosa y Albert culpables de asesinato premeditado. Rosa es condenada a 25 años de prisión, mientras que Albert recibe 20 años. Tras el juicio, pasados 3 años, Rosa pide ver a su hija, que ahora vive con Javi. Le dice a su hija que pronto podrá vivir con ella, pero es una promesa vacía. Posteriormente, Rosa y Albert presentaron recursos de apelación, pero el Tribunal Supremo los desestimó. De hecho, el Tribunal Supremo añadió 5 años adicionales a la condena de Rosa por su relación con Pedro. Rosa cumplirá su condena en 2042.